tardes a todos. Alegría poder estar nuevamente con todos ustedes. Vamos a ir a la Sagrada Escritura. Buscamos la epístola primera del apóstol Pedro. Allí vamos a tener una lectura. Lo vamos a hacer para honrar el libro que Dios nos ha dado. Mientras tanto, mientras vamos buscando 1 Pedro, capítulo 1, verso 17, sepan, queridos hermanos, que estoy muy agradecido por las múltiples atenciones que sigo recibiendo. A todos aquellos que participan en estas actividades, les deseo que el Señor les multiplique y les bendiga. Y también reconocer el trabajo de muchos en el orden del lugar, el aseo, la limpieza, que no son cosas sencillas de hacer, y menos aún cuando el clima de pronto no es el favorable. Así que reciban de parte del Señor lo que ustedes merecen. Dice la palabra de Dios, dice: y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido. Amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba, y toda gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Y a Dios bendecir la lectura de su palabra a nuestro corazón. Hemos colocado allí, como título para esta parte, la palabra comunica lo de Dios. Nuestra relación con el libro sagrado tiene que ser íntima, tiene que ser cotidiana. Tenemos que tratar nosotros de dedicar nuestra vida para poder entonces escuchar lo que Dios tiene que decirnos. ¿Qué le pasaba a aquellos en aquella época, a quienes Pedro les escribe? Estaban siendo el objeto de malos tratos, de abusos, de burlas. Estos hombres y estas mujeres y seguramente estos niños tenían que ir de un lugar al otro y tal vez en ese tránsito perder un sinnúmero de cosas, principalmente su seguridad, su estabilidad, su comodidad, cosas que para nosotros los seres humanos son importantes. Así que estamos frente a personas que estaban atravesando situaciones diversas. Frente a todo esto, el apóstol Pedro va a ir componiendo su escrito inspirado por el Espíritu Santo para ir tomando cada uno de aquellos aspectos importantes que estos hombres, estas mujeres tenían que recordar. Suponernos hijos implica comportarnos como tales. Así que si usted se ha arrepentido de sus pecados, si usted sinceramente ha ido a los pies del Señor Jesucristo a entregarle su vida, le ha dado el control y ha recibido de parte de él este hecho extraordinario de la conversión, usted ahora es una nueva criatura. A partir de allí usted tiene la responsabilidad de comportarse y conducirse como un hijo o una hija de Dios lo hacen o debieran hacer. Esto no implica que todo va a salir a pedir de boca, sino que nosotros vamos a tener la determinación de ir progresando en ello.
Así que estos hombres que estaban apesadumbrados invocaban a Dios. Algunos solicitaban auxilio, otros que resolviera con inmediatez los problemas que ellos enfrentaban. Y todos a una tenían algo que solicitarle a Dios. ¿Verdad que usted tiene cosas que pedirle a Dios? Pedirle cosas que están relacionadas con su familia, con la integridad moral y sexual de sus hijos, con su estabilidad económica. Hay un sinnúmero de cosas que nosotros podemos presentar allí delante de Dios. Les dice Pedro, tienen el derecho de hacerlo porque son hijos. Los hijos tienen derecho. Así que como hijos pueden hacerlo. Dios juzga, dice allí la Escritura, según la obra de cada uno. Por tanto, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Hay un comportamiento que se espera de los cristianos. Una vida de una conducta reverente, en donde nosotros sentimos la grandeza, la inmensidad del Dios en quien hemos confiado y tenemos temor, le respetamos. La palabra de Dios es para que usted aprenda a respetar a su padre. Los pequeños en este tiempo tienen un montón de ideas y pensamientos en su mente colocados por esta sociedad materialista, entonces no siempre respetan a sus padres. Los cristianos insistimos en este tema. Los hijos deben respetar a sus padres, pero al mismo tiempo hacemos hincapié en que los padres tienen que ser merecedores de este respeto, comportándose como el libro enseña. Así que este libro tiene todo lo que es de Dios. Y deben hacerlo todo el tiempo de la peregrinación. Estos hombres que estaban de camino, que habían perdido cosas, no sabían cuánto tiempo iban a estar en esa condición. Así que de camino, trasladándose tal vez algunos, cambiando de residencia a otros, como he escuchado que muchos han tenido que hacer a consecuencia del crimen organizado en este y otros tantos lugares, lo tenían que hacer durante el tiempo de la peregrinación. Tenemos que retomar el hecho de que somos peregrinos. Este lugar no es el lugar de nuestra residencia definitiva. Si usted advierte esto que Dios dice en su palabra, no solamente su comportamiento, sus aspiraciones, sus deseos, aquellas cosas que le apasionan, van a estar contenidas en el hecho que usted sabe que está de paso, que se dirige a un lugar mejor, que Dios le espera en los cielos, que ha hecho todo para que usted tenga todo aquello que ha prometido en su palabra. La expresión allí, peregrinación, nos hace pensar en residencia temporal. Le resulta difícil a los jóvenes elaborar esta idea de que estamos en el mundo temporalmente, porque no quieren confrontar la realidad de la brevedad de la vida. No nos resulta tan difícil a los adultos pensar en esto porque ya hemos vivido muchos años y nos estamos preparando para aquello que experimentaremos, vaya a saber cuándo, pero seguramente en breve. Debemos tener conocimiento de nuestra condición presente. Esto es lo que dice el verso 18, sabiendo que fuimos rescatados. Así que, como la palabra comunica lo de Dios, y Pedro está interesado en que estos hombres restablezcan la esperanza y que puedan enfrentar las contingencias diversas de esa experiencia traumática, les dice, recuerden que fueron rescatados de vuestra vana manera de vivir. Dígame, ¿cuántas veces usted recuerda que fue rescatado de su vana manera de vivir? Tal vez esa experiencia haya quedado atrás, pero la vida pasada era una vida que no nos devolvía gozo, no nos daba esperanza, nos sentíamos sumergidos en un sinnúmero de circunstancias que no edificaban. Éramos esclavos, esclavos de nuestras pasiones, esclavos de nuestras ideas. Así nosotros vivíamos. Estos hombres que están de tránsito, a los cuales el apóstol le dice, compórtense como peregrinos, tenían que recordar que habían sido liberados. La manera de vivir que nosotros hemos heredado de nuestros padres es vana, es vacía en el sentido de que no tiene el contenido suficiente como para que nosotros la agotemos
en esa dirección. No fuimos rescatados con cosas corruptibles, cosas que pueden destruirse, allí es esa la idea. Y alude a la plata o el oro. ¿Cuán importante es para las personas del mundo la plata y el oro? Pues no es tan importante para nosotros los cristianos. Estos recursos materiales sirven para buenos usos cuando el Espíritu Santo nos gobierna. Hay hombres y mujeres de Dios que tienen recursos y capacidades espirituales para poder repartir esos bienes con inteligencia para que la obra prospere. En este lugar ustedes están ofrendando para que la obra prospere y somos testigos de la evidencia del progreso de esa obra y les alentamos a que continúen así. Debemos tener conocimiento de nuestra condición presente. Hemos sido rescatados de nuestra vana manera de vivir. Una vida que era estéril, que no producía frutos. En Jesucristo las cosas son absolutamente diferentes. Hay resultados positivos, claros, concretos. Nuestro esfuerzo tiene sentido, vale la pena el esfuerzo. No podemos ignorar el efecto producido por el derramamiento de la sangre del Señor Jesucristo. Estos hombres apesadumbrados por el dolor tenían que recordar que el Señor Jesús había derramado su sangre. Porque algunos de ellos eran maltratados y tal vez algunos muertos. Entonces había que colocar cada sufrimiento en su justo lugar, porque las situaciones traumáticas llenan nuestro horizonte y no nos permiten a nosotros ver la realidad tal cual es. Los cristianos podemos asumir que estamos de paso, pero muchas veces nos cuesta trabajo enfrentar el sufrimiento. Y más cuando hay algunos por allí que alimentan la idea engañosa de que los cristianos no tienen que sufrir o que tienen todos los recursos para evadir la enfermedad. Los cristianos a veces sufrimos y otras veces nos enfermamos. Lo hacemos o dejamos de hacerlo para la gloria de Dios. Un cordero sin mancha y sin contaminación. Perfecto. Conforme a las leyes establecidas en el Antiguo Testamento y aún más. La hermosura de su ser, contemplada en sus perfecciones, nos predisponen a pensar en alguien infinitamente superior a cualquier humano. Era necesario un poder y una virtud sobrenatural y un recuerdo de estas características para que estos hombres dejaran de observar las circunstancias que los rodeaban y se concentraran en aquellas cosas que realmente eran importantes. No podemos ignorar que el programa divino fue llevado a cabo con providencial exactitud. Dios lo planificó en la eternidad pasada, como dicen algunos, para registrar claramente lo que está allí muy detrás en la historia. Esto fue hecho con precisión. ¿Qué tipo de precisión? Una precisión que no se puede mejorar. Esa es la idea. Lo de Dios que se comparte en este libro y que usted accede a través de la lectura y de la explicación de la misma, incluye estas ideas. La Escritura dice ya destinado, ya provisto. Algo que fue preparado de antemano. Desde antes de la fundación del mundo, antes que se echaran los cimientos de este mundo organizado. Mire, en este lugar tuvieron que colocar cimientos, ¿verdad? ¿Es un trabajo sencillo? Mire, yo le puedo decir que no es un trabajo para nada sencillo, porque yo no sé cómo es la tecnología de la fabricación en este país, pero en mi tierra hay que hacer un pozo profundo y allí luego seguir trabajando. Hay que estar sudando haciendo el pozo profundo para colocar el cimiento. Pues bien, antes que se colocaran los cimientos, antes que Dios se abocara a la creación de todo lo conocido, la redención del género humano había sido planificada. Depositamos nuestra confianza en el Hijo de Dios, que ha hecho una obra magnífica a nuestro favor. Así desarrollamos nuestra esperanza en Dios, cuando nosotros quedamos sorprendidos por lo que Él ha hecho, cuando lo comparamos con quienes somos nosotros, cuando tratamos de ver
nuestro real valor, lo que valemos nosotros por nosotros mismos, advertimos que no tenemos demasiado valor. Sin embargo, Dios nos valora al punto de haber permitido que el Señor derrame su sangre para limpiarnos. Mediante el cual, dice el verso 21, creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Estos hombres apesadumbrados tenían que lograr colocar su esperanza en la obra meritoria de Jesucristo en la cruz. Tenían que recordar, reconsiderar, traer a la mente consciente aquellas cosas que el Hijo de Dios había experimentado, que no tenían ni comparación con los dolores circunstanciales que ellos estaban viviendo. Lo que ellos experimentaban era muy pequeñito en relación a lo que el Señor Jesús había hecho. Logró tan eficazmente en nuestro corazón que ahora podemos amar intensa y desinteresadamente a nuestros hermanos. Aquí cabe una pregunta. ¿Usted ama intensamente a sus hermanos? Mire, es importante que usted lo verifique en su propia vida. Si ese amor es sin límites, si surge con espontaneidad, si usted ama con naturalidad, si le sale con facilidad, hay que amar a nuestros hermanos. Aquellos que nos hacen la vida difícil y aquellos que nos complican un poquito. Hay hermanos que nos complican un poquito. Yo le complico un poquito la vida a algunos, no le quepa ninguna duda. Los pastores de la iglesia, cuando yo a veces tengo alguna idea que no coincide con la de ella, yo le complico la vida. ¿Usted le complica la vida allí a don Julio? No le complique la vida al pastor de la iglesia. Allane el camino, ¿para qué? Para que con el amor se cubran multitud de faltas, para que la obra continúe. El amor es contagioso. Cuando usted dibuja una sonrisa, por lo regular, le devuelven una sonrisa. Cuando usted tiene un gesto de gentileza característico de hombres y mujeres instruidas, y de aquellos que sin ser tan instruidos han tenido la bendición, como quien les habla, de tener padres cariñosos, respondemos al buen trato con un trato distinguido. Mi padre tenía la costumbre de que cuando alguien venía a casa regalaba algo. Una vez le trajo un regalo a mi madre, un plato, cuando se estiraba a colocar platos en las paredes. No sé si te recuerdas esa época. Mi padre era tan dadivoso en ese sentido que llegó una conocida y bajó el plato que la noche anterior le había regalado a mi mamá para obsequiarlo. La cara de sorpresa de mi madre. Sin embargo, mi padre era así. Después le trajo otro más lindo todavía, pero en respuesta a un gesto, mi padre me enseñó con su actitud cómo yo tenía que comportarme. Así que alguien sin muchos conocimientos podía, a través del ejemplo de los padres, responder con gentileza. Tenemos que ser gentiles y amables. Podemos amar intensa y desinteresadamente. Desinteresada, ¿sabe lo que significa? Mi padre dio eso sin esperar recibir nada a cambio. Ajá. No tenemos que amar para sacar algún beneficio, o sonreír, o lo que fuere. Dice el texto, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido. El afecto fraternal no fingido. A veces amar implica que nosotros nos dispongamos a ello, tenemos que trabajar, porque tenemos que amar incluso a nuestros enemigos, a quienes nos ofenden. Pedro está tratando de explicarle a estos hombres que habían sido maltratados, a estas mujeres que habían sido tratadas sin decoro, que tenían que amar sin fingimiento. Beneficiados por el caudal inagotable de gracia que descubrimos y disfrutamos en y con la palabra de Dios. Pedro les está poniendo frente a sí cosas que debían ser conocidas y son explicadas en detalle en cada uno de los evangelios. Cosas que nosotros logramos comprender y accedemos a ellos porque están en la palabra de Dios. Entonces conocemos las historias. Conocemos de la vida de Pedro, de aquellas cosas que hizo bien y de aquellas que no hizo tan bien, porque tenemos la Sagrada Escritura, la palabra de Dios. Mire, Pedro era un hombre como usted
y como yo. En términos generales, como miembros del género humano. Si usted quiere, hermana, Pedro tiene muchos rasgos parecidos a cualquier dama aquí presente, teniendo en cuenta las diferencias de los sexos, ¿no? Él era una persona franca, pero también era, decimos en nuestra tierra, atolondrado. No pensaba muy bien cómo responder. ¿Le ha pasado a usted alguna vez que ha respondido de forma reactiva y después ha tenido que arrepentirse? Porque fue presa tal vez de un impulso interior irrefrenable. A veces nos sucede y tenemos que a veces pedir disculpas. ¿Por qué? Porque una vez que nosotros lanzamos la expresión, ya no la podemos recoger. Si dijimos algo inconveniente, lo dijimos y luego tenemos que pedir perdón. Si miramos mal, tenemos que pedirle perdón a Dios. ¿Para qué? Para que Él nos aplique la eficacia de la sangre derramada una vez y para siempre. Dice, entrañablemente, el amor que uno siente en las entrañas, eso que hace que algunas relaciones, diríamos, fraternas, se asemejen a una relación familiar. La Escritura dice a veces mejor un hermano, un vecino cerca que un hermano lejos. Usted cruza la calle y desarrolla amistad con alguien con el cual intercambia. Eso es tan saludable, incluso se crece en esa relación. No puede esperar usted para tener este apoyo emocional a que venga su hermano sanguíneo y que recorra 4.000 millas tal vez. Beneficiados por el caudal inagotable de gracia que descubrimos y disfrutamos en y con la palabra de Dios. El caudal de la palabra es inagotable. Cuando nosotros nos disponemos a aprender, esa palabra produce un efecto, es como el agua cristalina que va limpiando nuestro ser. Trabaja en el territorio de nuestra mente, quitando esos pensamientos humanos que formaron parte de nuestra vieja vida, instalando en su lugar pensamientos limpios. Empezamos a pensar como Dios quiere que pensemos. Vemos la vida tal vez en una escala infinitamente menor como el Señor Jesús la vio. Vemos a las personas sufrientes y nuestro corazón se quebranta. Dice el verso 23, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. La palabra permanece para siempre. Es la palabra de Dios que tenemos que defender. En estos días estamos ocupados de reflexionar en Judas 3, allí donde nos dice que nosotros tenemos que atrevernos a combatir ardientemente por la fe una vez dada a los santos. Es decir, por ese cuerpo de doctrina, por esas enseñanzas, pero también por esas experiencias posibles, que son un hecho en la vida de los cristianos, piadosos, una vida en donde experimentamos la totalidad de lo que Dios quiere concedernos. Él es un Padre justo, el Dios de la eternidad. No nos malcría como nosotros a veces malcriamos a las personas. Es más precisamente a nuestros hijos y a nuestros nietos, a veces. Sino que es justo y permite en nuestra vida experiencias que están a la altura de aquello que nosotros hemos alcanzado. Y en alguna oportunidad nos tiende la mano incluso cuando nosotros hemos fracasado y le hemos deshonrado y sentimos pesar por ello. Tenemos que estar conscientes de las limitaciones humanas. Por eso Pedro, allí en el verso 24, va a citar Isaías 40. Esta es una cita. Es decir, Pedro está recordando el Antiguo Testamento y lo está reversionando para que estos hombres también utilicen el recuerdo. Porque toda carne es como hierba y toda gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae. Toda carne es como hierba. Tal vez en aquellos lugares quedaron personas cómodas en sus lugares, eran los mismos que maltrataron a los cristianos que tuvieron que ponerse en camino, ingresando allí en otros territorios, experimentando la diáspora. Y como tal vez el Salmo 73, si no recuerdo mal la cita, registra, muchos de estos hombres, atravesados por el dolor, se preguntaban una y otra vez si vale la pena honrar a Dios y mantenerse puros y no
ofuscarse y no defenderse. Así que la brevedad de la vida en esta referencia a Isaías 40 es un hecho que estos hombres tenían que recordar. Su fragilidad, la falta de recursos en sí mismos. ¿Para qué? Para partir de allí encontrar aquellos recursos inagotables que se encontraban en la persona de Dios. El apóstol Pablo supo decir, cuando soy débil, soy fuerte. Mire, es importante que usted se reconozca en esas áreas de debilidad y que vaya a la presencia de Dios, para que en realidad usted pueda, con este recurso extraordinario, sobreponerse a esas cuestiones. Estamos o debemos ser conscientes de las limitaciones de nuestra humanidad. Las personas en el mundo, por lo general, son autosuficientes y suponen que la vida no va a concluir. Por eso acumulan riquezas, aquellos que están en condición de acumular riquezas. Por eso viven una vida disipada, porque suponen que pueden hacerlo sin tener ninguna consecuencia, pero en algún momento esas personas van a tener que enfrentar alguna consecuencia. Mientras estén en el cuerpo y en el tiempo también. Dios coloca las cosas en su sitio, tenemos que esperar, a veces tenemos que esperar un poco de tiempo, a veces no es de inmediato, pasan algunas décadas hasta que Dios ordena y uno hace una mirada retrospectiva y dice, efectivamente es así. Los que salían del Ponto, del Asia, de la Galacia, de la Capadocia, tenían que tener en claro que aquellos que habían hecho cosas malas por Dios eran personas frágiles que iban a terminar sus vidas también. Y aunque ellos estaban expuestos a peregrinar, Dios iba a estar con ellos. Habían perdido la casa, pero tenían al Señor, al soberano del universo. Habían perdido recursos tal vez, pero tenían aquel que tiene todos los recursos a su alcance. Tenemos que estar conscientes de la trascendencia eterna de su santa palabra. Más la palabra del Señor permanece para siempre. Las cuestiones opinables se opinan, y muchos hombres y mujeres gastan su tiempo opinando sobre temas que conocen y sobre temas que no conocen. Pero aquellos que gastan su tiempo aprendiendo la palabra de Dios y comunicándola, comunican algo que es eterno, que no cambia, que no muta, que hace bien al alma, al corazón, que nos permite fortalecernos, que nos permite ser una bendición a aquellos que están a nuestro alrededor, construyen nuestra vida, nos fortalece. Hay de aquellos que dejan ese trabajo cotidiano de ponerse en la presencia de Dios. Hay de aquellos que no van a la cámara secreta, ponerse de rodillas, ¿para qué? Para pedirle a Dios y también para agradecerle por todo lo que tienen. La palabra que permanece, esa que fue anunciada en el Evangelio, que ha llegado a nosotros. Recuerdo cuando me predicaron el Evangelio, al principio no entendía de qué se trataba. Esto de que Dios me tendía la mano a través del sacrificio que el Señor Jesucristo había hecho en la cruz. Él podía, si lo aceptaba, limpiar mis pecados, aplicando la eficacia de su sangre. Que me podía prometer una herencia en los cielos y una vida en donde iba a estar cerca mío, auxiliándome. Hasta cuando yo logré comprender, cuando el Espíritu Santo hizo la tarea, cuando se produjo la iluminación espiritual y mi intelecto limitado comprendió estos saberes eternos, mi vida cambió. Y yo ahora podía comprender lo que el libro dice. Mire, usted tiene al Espíritu Santo. Si lo tiene, atrévase a leer la Biblia de tapa a tapa. En la Biblia encuentra lo que es de Dios, lo encuentra, lo halla, está a su disposición, es para su bien. Cuando nosotros posponemos estos cotidianos encuentros con Dios, estamos diciéndole a Dios, lo tuyo no es tan importante, hay otras cosas más importantes, mi trabajo es más importante, mi estudio es más importante, acumular dinero es más importante, resolver problemas es importante. Todas esas cosas tienen algún grado de importancia, pero lo que no podemos evitar de decir en esta noche que sobre todas las cosas, lo más importante para nosotros es Dios. El apóstol Pedro seguramente estaba recordando partes del Antiguo Testamento y partes de algunas cartas que ya circulaban por allí. Por eso me voy a tomar el atrevimiento de mencionar algunos de estos antecedentes para fortalecer lo que les dice en su carta a aquellos que estaban sufriendo. El Salmo 119, 89, por ejemplo.
Dice, para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. Algo que permanece. Mire, la palabra que se traduce permanecer allí podría decirse que está en pie. Mire qué linda expresión. Hay muchas cosas que están derrumbadas, que se caen, que no pueden mantener su estabilidad por sí mismas. La palabra no necesita que yo la defienda, se defiende a sí misma. ¿Me entiende? Porque es la palabra de Dios. Han tratado de destruirla, de quemarla, de adulterarla, de cambiarla. Sin embargo, siempre sale airosa porque permanece para siempre. Usted tiene que estar seguro. Claro está que tiene que ir a preguntarle al pastor porque hay algunos que incursionan en la crítica, que tratan de cambiar algunas cosas, presuponiendo que haciéndola más sencilla, la vamos a entender mejor. Hay vehículos del pensamiento, hay palabras que son más sencillas, que no reúnen las condiciones para que nosotros comprendamos en su totalidad lo que Dios quiere decir. Así que hay algunas versiones que son mejores que otras. Pero cuando usted observa varias, tiene una idea mayor. Así que a preguntar y a utilizar versiones autorizadas de la Escritura. ¿Para qué? Para comprender claramente lo que dice esta palabra que permanece en los cielos. Dice el Salmo 119, versículo 130. Mire, la exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. Me encanta. Les cuento. Yo tuve el privilegio de conocer un misionero cuya profesión era la mecánica. Un hombre, diríamos nosotros, de conocimientos limitados. Sin embargo, usted tenía que escucharlo cuando hablaba desde el público. Vaya, había algo en él. Explicaba con suma claridad, conocía la doctrina y la enseñaba. Generaba respeto en aquellos que escuchaban. Era un hombre sencillo, pero lo amaban con intensidad. ¿Por qué lo amaban? Porque él no estaba perdiendo el tiempo narrando historias. Él estaba comunicando la palabra de Dios. Por supuesto que a veces abrimos alguna ventanita y contamos alguna historia para que usted pueda comprender mejor lo que estamos queriendo decir. Esto de que hace entender a los simples. ¿Usted en algún momento se ha considerado una persona sencilla? Pues Dios, cuando usted va al libro y lo hace con la disposición correcta, le permite a usted comprender lo de Dios, aquello que está en su palabra. Dice el verso 160, la suma de tu palabra es verdad, y eterno es todo juicio de tu justicia. La suma, mire, cuando usted va buscando antecedentes, sigue una doctrina a lo largo de la Biblia. Por ejemplo, la gracia de Dios en el Antiguo Testamento, entre los patriarcas, etcétera, etcétera. Llega al Nuevo Testamento, la suma. Usted tiende la línea y llega a la conclusión de que es verdad. Esto implica que le da seguridad. No tiene por qué usted estar sintiendo en su corazón que, vaya, a ver, ¿será así? ¿No será así? Dice el Evangelio según San Juan, capítulo 5, verso 24. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Mire, la palabra dentro de ella tiene aquellas cosas que son de Dios. Y este mensaje es un mensaje de Dios para los hombres, que tenemos la responsabilidad de comunicar. ¿Cómo comunica usted este mensaje? Mire, lo hace hablando, pero también lo hace representando con su vida la conducta de un hombre o una mujer piadosa. No tiene que estar representando el papel de una mujer o un hombre piadoso. Lo vive de verdad. Usted abraza al desvalido, comparte de lo propio con el que no tiene. Se puede sentar como se sientan mis queridos hermanos allí donde yo vivo, con las personas de la calle, malolientes, sin aseo. Se sientan a compartir alimentos con ellos. Mire, a veces es sencillo darles el alimento, pero mire, se lo dice alguien que ha tenido que trabajar mucho para tratar de meter adentro esto de sentarse con ellos y preguntarles, ¿cómo te sientes? ¿Cómo estás? Dios tiene un propósito para tu vida. ¿Por qué no confías en Jesucristo? Estas personas dedican su tiempo de esta forma.
El libro de Dios nos enseña entonces que tenemos que escuchar la palabra para poder comprender aquello que Dios ha preparado, para que el género humano reconsidere su condición pecaminosa, su estado de condenación, ese estado de latente condena, de sufrimiento por venir. Algunos no hablan del infierno, hay que hablar del infierno, es un estado, es un lugar, la Biblia lo narra, forma parte de la palabra. Aquellos que no creen estarán en ese sitio. Pero el amor de Dios es tan grande y tan magnífico, tanto como lo registra allí el Evangelio según San Juan, capítulo 3, verso 16. Dice Romanos capítulo 3, verso 2. Mucho en todas maneras, primero ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios. En un sentido, querido, a nosotros Dios nos ha dado esta enorme responsabilidad. Cuando yo transitaba las calles de mi ciudad, no teniendo a Jesucristo en mi corazón, algunos cristianos me hablaban y yo no comprendía, pero una vez que comprendí, ahora es mi responsabilidad también intentarlo con aquellos que no conocen. El cuidado. ¿De qué manera nosotros en este tiempo debiéramos estar activos para cuidar esto que se nos ha confiado? Mire, usted tiene que leerla para comprenderla y también para estudiarla, para que cuando alguien dice algo inexacto, usted con serenidad, con amabilidad, si le da la oportunidad, corregirlo. Tenemos que decirle a nuestros hijos y a nuestros nietos que la verdad está en Dios, y que las verdades de Dios son absolutas. Tenemos que tener esa convicción e intentarlo. Filipenses 3:16 dice, pero en aquello que hemos llegado sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Sigamos. Eso implica vivir, conformarse, adecuarse. Así que todos los que formamos parte de la familia de Dios, cuando vamos al libro que implica aquellas cosas que son de Él, recibimos de parte de Él instrucción para entonces poder compartir de esta manera. Si no lo hacemos, tal vez haya algunos más aventajados y algunos que están un poquito retrasados. Y así comienzan los conflictos. Si usted quiere evitar los conflictos, bueno, todos tienen que, diríamos, involucrarse. Pasé por un canal periodístico hace un instante y observaba cómo en una carrera que atletas llevaban a cabo a campo traviesa, iban todos, uno detrás del otro. Todos ellos individualmente se habían entrenado, se habían preparado, pero iban todos juntos, iban en la misma dirección. Todos pretendían alcanzar el logro. Todos tenían, en un sentido deportivo, ¿no?, hambre de gloria. Dios nos ha prometido reconocimientos para cuando terminemos la carrera. Y hay cosas que nosotros tenemos muy en claro que debemos y podemos hacer. Por lo demás, hermanos, orad por nosotros, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada. La palabra tiene que correr, tiene que diseminarse. Algunos llevan literatura en papel, otros son divulgadores de la Biblia, a través de las redes sociales, a través de los periódicos, las revistas, y otros enseñan la Escritura de manera detallada. ¿Para qué? Para que nosotros comprendamos. Pero tiene que trasladarse, tiene que llegar a otros, tiene que llegar a la totalidad. Algunos hermanos nuestros están en lugares en donde aún no saben de Dios y hacen un tremendo esfuerzo, corren riesgos también para que en esas sociedades orientales las personas tengan la oportunidad de conocer quién es Jesucristo. Hay algunos que aún no lo conocen, pero también en sus tierras, en su país, hay personas que nunca han escuchado quién es Jesucristo. Qué experiencia linda cuando uno se atreve a involucrarse en estas actividades y encuentra personas que nunca han escuchado. Usted le explica quién es y lo que ha hecho por todos nosotros. Y le da oportunidad de poder. Palabra sana e irreprochable, dice Pablo escribiendo a Tito, es en el verso 8. De modo que el adversario se avergüence y no tenga nada que decir de vosotros.
Mire, allí estos hombres que estaban en las diásporas estaban experimentando sufrimiento. El apóstol Pablo, en esto de comunicar lo que es de Dios, le afirma a su colaborador que la palabra tenía que ser sana, un término que nosotros utilizamos a menudo, que implica que está bien de salud, que goza de buena salud, que no se ha enfermado. Cuando se la adultera, tenemos problemas. Es irreprochable. No hay nada que condenar en eso que se comunica, porque está de acuerdo a aquello que Dios ha dicho. Algunos me han preguntado en varias oportunidades qué pienso u opino de algunas ideas que andan por allí. Tenemos que remitirnos a la palabra de Dios, a la verdad y al testimonio. Tenemos que tratar de vivir nuestras vidas de esta forma. Por eso, el libro nos insta a aquello que es de Dios. Y nosotros somos hombres y mujeres de Dios y anhelamos lo que es de Él y que nos ha legado. En Efesios capítulo 6, verso 17, se dice: tomar el yelmo, la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. La palabra de Dios, la que comunica lo que es de Dios, también es un arma que nos sirve para defender. Y tenemos que utilizarla. El ejemplo supremo de la utilización de la palabra de Dios para la defensa de los principios de Dios, de cómo se debe uno conducir, lo vemos en la vida del Señor Jesucristo en la tentación. Cuando respondiendo con la santa palabra de Dios, el diablo se puso en huida, no pudo, no tuvo los recursos, tuvo que dejarlo tranquilo. ¿Cómo nos sobreponemos a la posibilidad de ser tentados y sucumbir frente a ello? ¿Cómo hacemos que ese estado de pronto se proyecte y que no sea solamente esporádico en nuestra experiencia? ¿Cómo mantenernos firmes por mucho tiempo sin tener sobresaltos y tropiezos? Bueno, la respuesta está en la palabra de Dios. Cuando usted la lee y la pone en práctica. Tiene que practicarla. Si no la practica es solamente información, queda en el territorio de su mente. Tal vez, si usted está bien dispuesta, roza sus emociones, pero no modifica sus conductas. La palabra tiene que modificar su comportamiento para que usted pueda comportarse como Dios espera. Así que tenemos un elemento con el cual podemos defender. Los que habían sido maltratados tenían que recordar que era con la palabra de Dios, que tenían que reconsiderar, tenían que recordar la obra del Señor Jesucristo para colocar o contrastar sus dolores con los dolores del Cordero de Dios que quitó el pecado del mundo. Y también entonces verificar que es la palabra viva y eficaz, como dice allí Hebreos capítulo 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que espada de doble filo. Claro que usted recuerda seguramente todos estos textos, que los estamos recordando rápidamente para que usted pueda, contextualizar, para que usted pueda sentir en su interior la importancia que tiene eso. Yo no sé cuánto tiempo usted pasa o puede tener o puede asignarle a la lectura de la Escritura. Entiendo que en este lugar han asignado o está calendarizada la lectura de la Escritura. Involúcrese en ello. Le cuento, o paso un aviso comercial. Mi esposa se involucró en un plan de lectura de la Biblia en un año. Y a veces se pone aparte y ella está. Yo voy al cuarto a última hora de la noche y está terminando su lectura en la noche. ¿Por qué? Porque está aceleradamente tratando de, con otras hermanas, completar la lectura de la Biblia, no me acuerdo si en 6 meses o en un año. ¿La conoce la Biblia? Claro que la conoce. ¿La ha leído muchas veces? Claro que sí. Pero la Biblia hay que leerla y releerla. Hay que estudiarla y volverla a estudiar. ¿Por qué? Porque hay que ponerla en práctica. No solamente es útil para que llenemos nuestra mente, tiene que modificar nuestros actos. No puedo afirmarlo categóricamente, pero Pedro seguramente habrá leído textos del Antiguo Testamento, algunos rollos que circulaban en la lectura allí en la sinagoga cuando ingresaba con el Señor Jesús, que le acompañaba, usted recuerda. En los evangelios estos hechos están registrados. Pero encontré un texto del Antiguo Testamento para graficar
Este antecedente de conocimientos que estos hombres, los apóstoles, que estaban echando las bases sólidas de la fe cristiana, seguramente recordaban a la hora de tener que anclar la experiencia de estos hombres sufrientes en un territorio seguro, para que colocaran sus pies sobre la roca. Segunda de Reyes 22. A ver si lo encuentro rápido. Segunda de Reyes. Segunda de Reyes 22. Están haciendo un orden, están arreglando cosas. Y vaya que nosotros tenemos que arreglar cosas, cada quien en su interioridad en la presencia de Dios, a diario. Pero también hay temporadas en las cuales estamos mejor y otras en las cuales estamos un poquito alicaídos. En una y en otra circunstancia. Dice, asimismo, el escriba Safán declaró al rey diciendo, el sacerdote Hilcías me ha dado un libro. Y lo leyó Safán delante del rey. Un libro. Somos el pueblo de un libro. Este libro. Y cuando el rey hubo oído las palabras del libro de la ley, rasgó sus vestidos. Esto es tremendo. Habla del impacto posible que produce la palabra en el corazón de las personas. Era el rey. Y cuando leyó el libro, rasgó sus vestidos. Se dio cuenta que el libro que contiene lo de Dios estaba lejos, que él había perdido contacto con él, que no conocía cosas y que por lo tanto llevaba adelante los hechos de su vida al margen de la voluntad de Dios. Cuán importante es que nosotros tengamos esta misma sensibilidad, que cuando vamos al libro, caigamos de rodillas. Un recurso pedagógico. Hace mucho tiempo estaba enseñando sobre el impacto que produce la palabra, que debe producir la palabra en el corazón de las personas, y allí había un grupito de adolescentes jóvenes. Y allí fui yo con mis cebollas, llevando cebollas. ¿No? Allium cepa es el nombre científico de la cebolla. Se la presento, mucho gusto. Resulta ser que cuando usted la observa, la guarda en su casa, está allí. ¿Qué efecto produce ahora cuando usted le saca la cáscara? O cuando la corta, ahí el ácido empieza a emerger y usted se siente afectado. Y las lágrimas caen. Para que usted perciba la presencia de Dios y la palabra que tiene lo de Dios, cambie su vida para bien, usted tiene que adentrar en el territorio de ella. Incursionar, tiene que colocarse dentro, tiene que permitir que Dios le hable, tiene que pedirle al Señor, habla a mi corazón, habla, como dijo Samuel, que tu siervo escuche. Que Dios bendiga su palabra.